¿Qué papel ha jugado el señor Cerrón? Y bastante, ¿no? Bastante influencia. No porque uno vea las peleas un poquito en Twitter se puede dejar llevar. Siempre ha habido esa comunicación, digamos, ese trabajo en común, que yo imagino sí ya está. No sé si es que lo podemos poner en la pantalla. Es un tuit que ha sido difundido recientemente. Pedro Castillo: no he aceptado la renuncia del premier Aníbal Torres, quien se compromete a seguir trabajando por nuestro país. Bueno, uno puede seguir trabajando por el país desde fuera del Poder Ejecutivo. Y ahí está, digamos, referencia a una renuncia que nunca hemos sabido que se produjo. Explíquenos qué diferencia hay entre la renuncia de la que habla el presidente y la puesta del cargo a disposición de la que habló Aníbal Torres en su escrito al presidente. 2 puntos. En primer lugar, esta renuncia nunca fue irrevocable. No lo mencionó Aníbal Torres. Por lo tanto, dejaba pues el cargo a disposición. Y en segundo lugar, si deja el cargo a disposición, es el presidente de la República quien debe disponer si lo mantiene o no. Y en este caso, evidentemente, lo mantiene, ¿no? O sea, ha sido únicamente, yo diría, una acción destinada a un poco confundir a la población. ¿Qué es lo que vio usted en esa estructura? No, que usted ha llamado gabinete en las sombras, ¿no? Precisamente, sabe, el problema acá es de que cuando usted elige a una persona como presidente, usted espera que sea esa persona quien tome las decisiones más importantes para la conducción del país. Pero yo me di cuenta de que eran otras personas quienes tomaban esas decisiones y que al final era él únicamente una caja de resonancia que al final pues hacía que la gestión pública y la gestión de las cuestiones de Estado sean pues festinadas totalmente. Y eso es lo que mencioné en mi carta, abría las puertas a la corrupción y daba paso a que exista, por ejemplo, usurpación de funciones y todo este tipo de situaciones que en su momento denuncié y sobre todo inicié acciones de control hacia adentro. De acuerdo. Usted dice que cree que otras personas, y no el presidente Pedro Castillo, toman decisiones. ¿Está refiriéndose a decisiones administrativas o a posiciones de orientación política? Pienso que las dos. Piensa que las dos y por sobre ejemplo, todo estratégicas. ¿Qué decisión política cree usted que ha sido tomada por una persona ajena? Mire, podría mencionar varias, pero vamos a las estratégicas y que han puesto al gobierno en situaciones bastante graves. La entrevista que se hizo con CNN, por ejemplo, que ha sido muy comentada, esa decisión la tomaron los asesores con Pedro Castillo, imagino, y el jefe de comunicaciones. Y Drogoín, ¿no? Exactamente, ¿no? Y Jaime Drogo, lo cual ha hecho que al final, pues, esta entrevista sea prácticamente el momento en que se demuestra la falta de conocimiento de Pedro Castillo de los temas más elementales de lo que era pues la gestión pública. ¿Usted estaba de vacaciones en ese momento de licencia cuando se produjo la entrevista? No, eso fue en enero, eso fue el 24 de enero, lunes 24 de enero. Yo estaba en licencia en diciembre. Ya, y cuando vio la entrevista, ¿qué cosa dijo? Acá se acabó Castillo. Precisamente porque, para empezar, yo me enteré el jueves 20 en la tarde. No le consultaron a usted, para nada. Y sus subordinados pasaban por encima de su cabeza. Pero precisamente ese es el problema. Es el empoderamiento falso que hace Pedro Castillo a personas que no tienen pensamiento estratégico, que no tienen ningún tipo de experiencia, porque es precisamente el secretario general, con la experiencia, el conocimiento, el profesionalismo, que da esa mirada estratégica y dice, esto sí se puede hacer y esto no. Porque eso, pues, evidentemente va a incidir en la imagen del presidente. No lo hicieron y es que allí, pues, dieron paso a que llegara Fernando de Rincón con CNN y se produjera, pues, esta desgracia. De acuerdo. Y sobre decisiones más estratégicas y menos puntuales, como dar o no una entrevista, ¿quién influye sobre el presidente? ¿Quién toma decisiones, por ejemplo, de insistir en la idea de una asamblea constituyente o de que se lance la idea de nacionalizar las empresas extractivas, mineras, o temas de política pública? Bien, no le podría decir exactamente quién, pero lo que sí sé es de que esas no eran pues las ideas que salían de una reflexión profunda, trabajada, incluso con los presidentes del Consejo de Ministros, que corresponda a una política de gobierno. Eran más decisiones tomadas en ese momento para un poco salir del paso. Por ejemplo, estas reuniones con las bancadas que había, esas reuniones por la gobernabilidad, en el fondo eran una manera de canjear votos por
bueno, algún tipo algún de servicio, algún beneficio, alguna obra para la exactamente, región, porque al fin y alguna al cabo, comisión también, ¿no? vemos que los votos nunca se lograron y hasta ahora, en la última No hay los votación, 87. exactamente. Pero eso es lo que se quería asegurar, nada más. No era ningún motivo de desarrollo, por ejemplo, del Perú. ¿Cuánto tiempo le tomó, estando en la Secretaría General de la Presidencia, darse cuenta de estas formas Mire, de acción? a la semana. A la semana. A la semana me di cuenta. Ya por el expertise que uno tiene, uno ya puede ver quién maneja digamos, los hilos ahí y los problemas de gestión que hay. Entonces, a la semana, de lo cual informé al presidente. Dos cosas básicamente. Uno, que los asesores no eran los más apropiados para ese alto nivel de la administración pública peruana. Estamos al más alto nivel y por lo tanto merecemos que gente con una formación sólida, académica, profesional y experiencia ocupe esos puestos. No era esa la medida que se tenía. Y lo podemos comprobar. Por ejemplo, miren ustedes el lenguaje que utiliza el subsecretario general. Un lenguaje lumpenesco, un lenguaje de verdad lamentable. Beder Camacho. Exactamente. Lamentable. Cuya renuncia pidió usted. Exactamente. Pero lamentable. Pero no obtuvo lo que pidió. Bueno, es Por eso precisamente renunció. el empoderamiento de Pedro Castillo hacia esta gente que se maneja con ese tipo de lenguaje. Entonces, imagínense si estamos al más alto nivel de la administración pública peruana y tener ese tipo de personajes con ese lenguaje y con esa manera, o sea, tratando de difamar, por ejemplo, a la fiscal de la Nación, ya imagínese usted cuál será pues el entorno que tiene el presidente de la República. Una decisión particularmente catastrófica, por ejemplo, destituir al Procurador General del Estado o bien anunciar para las horas que vienen inmovilización general del IME Callao. ¿Bajo la influencia de quién toma esas decisiones Pedro Castillo? Precisamente estos asesores que no tienen la mayor... ¿De estos asesores? Sí. ¿Está usted seguro que no son otras sombras que vienen de otros horizontes? Deben haber, pero precisamente los que están más cerca son aquellos quienes están influyendo constantemente en esta toma de decisiones erráticas, poco estratégicas y nada visionarias, ¿no? Es lo que vi durante ese tiempo y como le decía, le hice ver al presidente que por un lado los asesores no eran los mejores, lo cual mantengo, y por otro lado la elección de ministros tampoco lo era, porque lo que se estaba buscando era únicamente tener ministros para satisfacer a las bancadas o a líderes políticos, pero no era con miras a una visión de país. O sea, le voy a poner el ejemplo de un equipo de fútbol. Es como si el entrenador pusiera jugadores nada más porque las asociaciones regionales quisieran que pongan un jugador y para que no lo saquen. Al fin y al cabo, usted pone cualquier cosa dentro de la cancha y sale cualquier cosa. Y sí, eso es lo que hemos tenido estos últimos 12 meses. ¿Qué papel ha jugado, si usted ha podido ver algo de ese tipo, el señor Cerrón, Vladimir Cerrón, en las decisiones que toma el presidente Castillo? Yo imagino que bastante, ¿no? Bastante influencia. Ha estado en Palacio ¿A todo de lo Gobierno, largo? ¿O han habido etapas? Han habido etapas, ¿no? De ciertos, digamos, ciertas lunas de miel, luego menos, tanto como con Guido Bellido, pero siempre presentes. O sea, no porque uno vea las peleas un poquito en Twitter, se puede dejar llevar porque ya divorciaron. No, al contrario, siempre ha habido esa comunicación, digamos, ese trabajo en común, que yo imagino sigue hasta ahora, ¿no? Pese a que ha renunciado. Ahora, la pregunta más importante, ¿cómo podemos resolver este problema? Usted que ha estado en las entrañas del monstruo, por así hablar, sobre la administración presidencial, ¿qué solución política ve usted a esta situación? Bueno, mire, hay salidas constitucionales, y yo ya lo dije saliendo del despacho presidencial. La primera es la renuncia del señor Castillo. Se le ha pedido en todos los tonos. Sí. Hasta el arzobispo, me parece, de una manera elegante, se lo pidió el 28 de julio. Exactamente, es por eso que dije, preferí el discurso del monseñor Carlos Castillo al discurso que dio Pedro Castillo. De verdad, porque fue mucho más profundo, mucho más elaborado y sobre todo directamente a él, pidiéndole la renuncia. Pero ve, no lo va a hacer. Porque yo creo que es una situación en la que él sabe que con todos ahora los deberes judiciales y penales que tiene, una vez salido de ahí va a tener que responder.